Protestante, tu crítica al celibato demuestra una ignorancia bíblica tan profunda que roza la blasfemia. Llamas doctrina de demonios a lo que vivió Jesús y enseñó Pablo. Hoy te educo. Es vergonzoso. De verdad, da pena ajena ver cómo repites como un autómata los mismos 3 versículos mal entendidos que te enseñó un pastor que probablemente compró su título en Internet. Te llenas la boca diciendo que la Biblia prohíbe el celibato o que es antinatural, ignorando que estás insultando directamente al autor de la Biblia, Jesucristo, quien fue célibe. Tu odio a la Iglesia Católica te ha cegado tanto que has terminado atacando el estilo de vida de los apóstoles. Hoy voy a exponer tu falta de conocimiento histórico y exegético. Voy a demostrarte que tu postura contra el celibato no es cristiana, es mundana, carnal y fruto de una lectura infantil de las Escrituras. Si tienes un poco de honestidad intelectual, quédate y aprende lo que nunca te dijeron en tu culto de garaje. Ya sé lo que vas a gritar. Primera de Timoteo 4, doctrina de demonios. Prohibirán casarse. Es lo único que sabes. Es tu caballito de batalla. ¿Crees que con ese texto ya destruiste 2000 años de teología católica? Me dices, mire, la Biblia dice que en los postreros tiempos vendrán apóstatas que prohibirán casarse. La Iglesia Católica prohíbe casarse a los curas, por lo tanto, ustedes son la secta del diablo. Ese silogismo es tan estúpido que un niño de catequesis podría desmontarlo. Demuestra que no sabes leer en contexto, que no sabes historia y que no entiendes la diferencia entre una herejía agnóstica y una disciplina eclesiástica. Tu ignorancia te hace valiente para blasfemar. Pero hoy se te acaba la fiesta. Vamos a ver qué dice realmente la Biblia que dices defender pero que no entiendes. Abre tu Biblia, si es que la tienes completa y no la versión recortada. Primera de Corintios capítulo 7. Tú dices que el celibato es malo. Pablo dice en el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pablo era célibe, y dice que es bueno. Tú dices que es doctrina de demonios. Pablo dice que es bueno. ¿Quién miente? ¿Tú o el apóstol? Si Primera de Timoteo 4 se refiere al celibato católico, entonces Pablo es un apóstata, que enseña doctrinas de demonios en Corintios. Tu interpretación convierte a Pablo en un hereje. ¿No te das cuenta de tu estupidez teológica? Sigue leyendo. Versículos 32 al 34. Pablo explica por qué prefiere el celibato. No es por odio a la carne, como tú crees en tu mente sucia. Es por amor al Señor. Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y está dividido. Protestante, lee esa palabra, dividido. La Iglesia Católica quiere sacerdotes indivisos. Tú quieres pastores divididos. Quieres pastores que tengan que elegir entre comprarle zapatos a sus hijos o ayudar a los pobres de la iglesia. Y por eso tus pastores son mediocres espiritualmente, porque están atados a las preocupaciones del mundo. El sacerdote católico renuncia al matrimonio para no estar dividido. En Primera de Timoteo 4, Pablo atacaba a los herejes, que decían que el matrimonio era malo en sí mismo, gnósticos. La Iglesia Católica dice que el matrimonio es un sacramento, es santo, pero decimos que el sacerdocio es una vocación que exige renuncia. Nadie obliga a nadie a ser cura. El que quiere ser cura sabe que el paquete incluye el celibato. Si no le gusta, que se case y sea un buen laico. No es una prohibición tiránica, es una condición de libertad para el servicio. Tu incapacidad para distinguir entre prohibir el matrimonio por considerarlo malo y renunciar al matrimonio por un bien mayor es prueba de tu analfabetismo teológico. Te encanta citar el Génesis. No es bueno que el hombre esté solo, pero ignoras deliberadamente a Jesucristo en Mateo 19:12. Jesús habla de los eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, y termina diciendo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jesús plantea un desafío de élite espiritual. Tú no eres capaz de recibirlo, tu pastor no es capaz, y como no son capaces, atacan a los que sí lo son. Eso se llama envidia espiritual. Te molesta que haya hombres que amen tanto a Dios que no necesiten mujer. Te molesta porque su sacrificio deja en ridículo tu cristianismo cómodo de domingo. Jesús fue célibe. Juan el Bautista fue célibe. Juan el Evangelista fue célibe. Pablo fue célibe. Según tu lógica torcida, todos ellos practicaban doctrinas de demonios. ¿Te das cuenta de la gravedad de tu error? Al atacar el celibato, estás escupiendo sobre la vida misma de tu Salvador. Y sobre Pedro, sí, tenía suegra.
Pero en Mateo 19:29 Jesús promete el 100 por 1 a quien deje casas, hermanos o esposa. La Biblia admite dejar a la esposa por el reino. La tradición antigua confirma que los apóstoles vivieron en continencia tras su llamado. Tú ignoras esto porque solo lees los versículos que te convienen para justificar tu vida mediocre. Repites como un loro 1 de Timoteo 3:2, el obispo debe ser marido de una sola mujer. Y gritas, es una orden, tiene que casarse. Ignorante. Si fuera una orden, Pablo desobedeció su propia orden, porque él era obispo y no tenía mujer. ¿Cómo puede ser tan ciego? Marido de una sola mujer es una prohibición de la poligamia y de las segundas nupcias. Significa, si está casado, que sea solo con una. No significa debe casarse a la fuerza. Es como si un cartel dice máximo 100 km/h. Eso no te obliga a ir a 100. Puedes ir a 0, parado. Pablo pone un techo, no polígamos, no un piso, obligación de casarse. De hecho, Pablo dice en 1 de Corintios 7:7, quisiera que todos fueran como yo célibes. ¿Cómo va a desear que todos sean célibes si luego va a obligar a los líderes a casarse? Tu interpretación hace que la Biblia sea un manicomio de contradicciones. La Iglesia Católica tiene la única interpretación coherente. El celibato es el ideal, Pablo, pero se admitían casados fieles en la necesidad inicial, siempre apuntando a la continencia perfecta. ¿Tú crees que el celibato es un invento del Papa Gregorio en la Edad Media? Eso te contaron para que no investigues. Pero si vas a los documentos, algo que sé que te da pereza hacer, encuentras el Concilio de Elvira, año 300. Año 300. Todavía nos perseguían los romanos. No había Vaticano rico ni tierras que heredar. Y ahí en el Canón 33 ya se exigía a los obispos, presbíteros y diáconos abstenerse de sus esposas. La continencia es una tradición apostólica. No es por dinero, es por pureza ritual y entrega total. En el Antiguo Testamento el sacerdote no podía tener sexo mientras servía en el templo, pero servía una semana sí y 3 no. El sacerdote católico sirve todos los días, celebra la Eucaristía diario. Por eso su continencia debe ser perpetua. Tu pastor no entiende esto porque tu pastor no es sacerdote, no ofrece sacrificio, no toca lo sagrado, es un orador, un animador, un gerente. Para ser gerente no hace falta celibato. Para tocar el cuerpo de Cristo todos los días, sí. La Iglesia Católica conserva la sacralidad que ustedes perdieron al convertir el culto en un show. Tu mente carnal no entiende la paternidad espiritual. ¿Crees que fructificad y multiplicaos solo significa tener bebés? Qué visión tan pobre y biológica del ser humano. El sacerdote es padre de miles, engendra hijos en el bautismo, los alimenta en la Eucaristía, los cura en la confesión. Si tuviera esposa e hijos carnales, les robaría tiempo a ustedes o a su familia. Pablo dijo, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Un pastor casado con hijos enfermos no puede ir a ver a un moribundo con COVID. Tiene miedo de contagiar a su familia. El cura célibe va, porque no tiene nada que perder más que su propia vida, que ya entregó. Durante las pandemias, los pastores protestantes se encerraron con sus familias. Lógico, es su deber natural. Los curas católicos murieron por miles llevando los sacramentos. Ahí se ve la diferencia entre un empleo religioso y una vocación sacrificial. El celibato permite el heroísmo. El matrimonio pastoral fomenta el aburguesamiento. Y ni hablemos del nepotismo. Tus iglesias son negocios familiares. El papá es el apóstol, la mamá es la profetisa, y el hijo hereda la iglesia como si fuera una finca. El celibato rompe eso. La iglesia no es herencia de sangre. El celibato es la garantía de que la iglesia es de Dios y no de una familia fundadora. Y ahora vienes con tu golpe bajo favorito. El celibato causa pedofilia. Eso no es un argumento, es una calumnia estadística. Los estudios demuestran que la mayoría de los abusadores son hombres casados o con pareja, padrastros, tíos, profesores, entrenadores. La pedofilia no es falta de sexo, es una perversión del deseo. Un pedófilo casado abusa de sus hijos o hijastros. Un pedófilo cura abusa de monaguillos. El problema es el pedófilo, no el estado civil. Usar los crímenes de algunos curas, que la Iglesia condena y purga, para atacar la doctrina del celibato es tan sucio como usar los adulterios de tus pastores, que son muchísimos, para atacar el matrimonio. Y luego dices, es imposible no tener sexo. Habla por ti, esclavo de tus instintos. San Pablo pudo, Jesús pudo, miles de santos han podido, todo lo puedo en Cristo.
Si tú dices que es imposible, estás negando el poder de la gracia. Estás diciendo que el Espíritu Santo no es suficiente para dominar la bragueta. ¿Qué fe tan débil tienes? Tu cristianismo no tiene poder transformador si no puede ni siquiera controlar el impulso sexual. Voy a ser brutalmente honesto. Odias el celibato porque te hace sentir inferior. Ves a un hombre joven, sano, capaz, que renuncia a todo lo que tú adoras, sexo, dinero, autonomía, para servir a Dios, y eso te revienta. Te hace cuestionar tu propia entrega. Dices, yo doy el diezmo, el cura da su vida. Dices, yo voy los domingos, el cura está ahí 24/7. El celibato es un espejo que refleja tu mediocridad. Por eso necesitas mancharlo. Necesitas decir que es del diablo o que todos son pervertidos en secreto. Porque si admites que es posible y santo, tendrías que admitir que la Iglesia Católica tiene una santidad superior a la tuya. Y tu orgullo sectario no te permite eso. Prefieres creer una mentira cómoda, son doctrinas de demonios, que aceptar una verdad exigente. Mira el futuro, si te atreves. Apocalipsis 14:4. Los 144,000 que siguen al Cordero. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. La Biblia pone a los vírgenes en la élite del cielo. Si el celibato es malo, ¿por qué los héroes del Apocalipsis son célibes? Explícame eso, sabio de la Escritura. Tu teología no aguanta un round contra el Apocalipsis. El celibato sacerdotal es un signo profético. El cura vive hoy como viviremos todos en el cielo, sin casarnos siendo como ángeles. Mateo 20. Tu pastor vive como cualquier pagano, solo que con Biblia en la mano. El cura es un signo de contradicción, es una bofetada al materialismo. En un mundo obsesionado con el sexo, el cura célibe grita con su vida, Dios basta. Y eso te molesta porque para ti, Dios no basta, necesitas a Dios más tus comodidades. Deja de repetir estupideces sobre doctrinas de demonios. Ten respeto por la vida de Jesús y de Pablo. El celibato es una corona de gloria de la Iglesia. Si no puedes entenderlo, es porque no a todos les es dado. Mateo 19. Es para los que pueden recibirlo. Tú, claramente, no puedes. Pero no envidies a los que sí. Te reto ahora mismo. Escribe en los comentarios. ¿Jesús fue célibe? ¿Pablo fue célibe? ¿Eran ellos endemoniados? A ver si tienes la valentía de enfrentar tu propia blasfemia. Católico, defiende a tus sacerdotes. Son la guardia pretoriana de Cristo. Comparte este video y tapa bocas ignorantes. Y si quieres saber la verdad sobre por qué confesamos pecados a un hombre, tienes que ver mi siguiente video, la confesión bíblica, el poder de perdonar. Haz clic aquí. A estudiar que la ignorancia se cura.